Eh, una cuestión que yo también lo tengo bastante claro en mi pensamiento, pero siempre disfruto más oyéndote a ti y cómo lo explicas y lo vas a transmitir siempre mejor que yo. Eh, la realidad del póker, al igual que otros sectores, es que son pocos los que llegan. La mayoría Te caen por refieres el a que camino. llegan a poder vivir de ello, ¿no? Eso es, llegar a generar una fuente de ingresos, sea principal o sea secundaria, la mayoría no llegan. Lo que te quería preguntar, que igual es difícil de definir, es qué porcentaje de culpa tiene de que eso ocurra el no haber dedicado el tiempo suficiente a los aspectos mentales del juego. Vale, ¿Cómo primero, cambiaría la cosa? La voy a replantear sobre la marcha vale. desde el otro, desde la otra perspectiva. ¿Cómo cambiaría esa realidad si todo el mundo trabajara los aspectos mentales como debiera, como debería hacerlo? Vale, vamos a presuponer, bueno, dos cosas. La primera, rápido. Cuando hablamos de culpa, hablamos de responsabilidad. La culpa es cristiana. La culpa tiene una componente externa muy fuerte, ¿vale? A mí me gusta hablar de responsabilidad, es decir, cuál es el porcentaje de responsabilidad que tiene que tú no te has preparado, ¿de acuerdo? En el apartado mental para afrontar el apartado técnico del juego. ¿Entendemos? Por otro lado, si yo soy responsable, mi responsabilidad en no haber llegado hasta arriba es máxima, es el 100%. Porque el responsable soy yo. Eso sí, tú no eres responsable de la varianza, pero sí eres responsable de no haber estudiado lo suficiente. No eres responsable del resultado, sí eres responsable de todas las variables que favorecen ese resultado. ¿De acuerdo? Repito, favorecen. La palabra clave de Lizani es favorecen. En una utopía en la que todo el mundo trabaja la parte mental y todo el mundo la parte mental la lleva a la perfecta, sería un problema. Sería un problema muy grave. Fíjate, me has sorprendido ahí con esa Sería un problema muy grave porque no respuesta. tendrías fises regando dinero. Sí, eso desde luego. Me refiero, si es cierto que Si estaba quitamos a los más... fises, ¿vale? Y dejamos un porcentaje de fises, eh, y tú hicieras tu parte, que es el apartado mental, si mentalmente hicieras lo que tienes que hacer, estudiarías todos los días, trabajarías, estarías súper concentrado, meterías un montón de volumen. Y si todo el mundo hiciera eso, ¿qué pasa con el ecosistema? no, no habría forma de que ese juego fuera rentable, Si todo el mundo desde que luego. fuera a trabajar a tu casa tuviera la actitud adecuada o que fuera a trabajar a cualquier sitio tuviera la actitud adecuada y se esforzara al máximo, el mundo sería muy diferente. Lo que pasa es que existen componentes genéticas que limitan. Existen talentos que potencian. Yo no tengo, o sea, mis suprarrenales no funcionan igual que las tuyas probablemente. Hay gente que somos más viscerales que otros. Hay gente que se dice que tienen sangre de horchata. Y otros que se dice que echamos espuma por la boca. ¿Me explico? Entonces, hay componentes sociales, educacionales, genéticas y de conocimiento que forman parte del proceso. Si todo el mundo manejáramos súper bien el apartado técnico, el apartado mental, pues el que se tilda un poco más, pues el tildaría un poco más y sacaríamos un poco de beneficio de él. Porque habría gente que no se tildaría en la vida y gente que se tildaría una vez cada 3 días. Me suena muy poco rentable y hasta aburrido, ¿eh? ¿No? Si todo el mundo Eh, fuera igual. pero es que, mira, yo tengo un amigo que, uno de mis mejores amigos es empresario y en su día hablábamos mucho de cuesta encontrar buenos trabajadores. No en la empresa, sino en general, para subcontratar cosas, etcétera. Cuesta mucho encontrar profesionales tan comprometidos como podíamos estar él o como podía estar yo. Y yo siempre les explicaba que no se estresara por eso ni se enfadara por ello, porque al fin y al cabo eh, es gracias a eso que nos podemos dedicar a esto. Si todo el mundo tuviera la misma capacidad de esfuerzo que tuve yo cuando desarrollé todo esto de aquí, yo no estaría aquí, estamos locos. Habría un montón más de personas haciendo lo mismo que yo. Incluso habría algunos que se haría mejor, habría otros que se haría peor, pero estaríamos todos muy a la par. Entonces, para mí lo que marca la diferencia, o sea, el potencial físico entre el top 10 de jugadores de tenis, la diferencia física no es tan abrumadora, ¿no crees? Sin duda. Por eso soy fan número uno de Nadal. Pero la actitud,
ostras, ¿qué te duele? Da igual, tío, hay que jugar. ¿Me entiendes? Eso no lo piensa todo el mundo. O sea, la comodidad es enemiga directa del éxito. Matemáticas básicas sabemos todos. Habrá gente que lo hará más rápido, pero habrá gente que jugará 15 mesas, pero tú jugarás 2, pero lo harás bien, ¿entiendes? Entonces yo creo que para mí el apartado mental, si está desarrollado al máximo y trabajado al máximo, las diferencias van a caer en picado. Entonces ya nos tenemos que ir a otras cosas. Entonces ya van a empezar a sobresalir los talentos sobre el resto de las personas. Muy interesante. Además ahora me encontraba leyendo un libro al respecto y muy interesante. Fueras de serie se llama, no sé si lo conoces. No. Bien ¿habrás oído hablar de lo del tema de las 10.000 horas para alcanzar? Sí. Viene también por Sí parte. que siempre hay un poco de mito al respecto, es decir, porque depende de muchísimos factores, depende de cómo ganas 10.000 horas o muchas Sí, cosas. sí, es cierto. Es cierto que lo coge un poco y bueno, hay muchas cosas que se pueden escapar, pero bueno, siempre sacas cosillas No, interesantes. pero sí, claro, pero vamos a ver, o sea, a mí a veces me dice, pero es que has cogido, o sea, cuando decimos lo del 90% de la vida, o sea, el 10%, o sea, es el 90% de lo que te pasa, el 10% como te lo tomas, o viceversa, ¿vale? Depende de muchos aspectos de qué estemos hablando. Pero siempre, cuando hablamos por ejemplo, Pareto, hablamos del 80-20, explicamos que el 20% de las cosas que tú vas a hacer en el día a día van a determinar el 80% de los resultados de tu día a día. Y la gente me dice, pero es que esos porcentajes, y le digo, si piensas lo mismo que tú, es un porcentaje, te viene a decir que pequeñas cosas van a generar grandes rendimientos o grandes beneficios o grandes problemas. Nos quedamos con el concepto general, no con el específico de 10.000 horas. A lo mejor llega algún animal que llevo 10.001 y no. Pues fíjate que eso, no, dentro de la gente que me ha estado preguntando y que tenía yo aquí apuntado para pasarte, pues viene, no con lo que te iba a preguntar ahora, pero vendría muy bien hilado con una pregunta que me sorprendió, pero que me hicieron para trasladártela, que es precisamente cómo evitar el pensamiento blanco-negro. ¿No? Porque la gente tiende a ver las cosas que es así, o lo que comentas ahora, ¿no? En vez de ver un poco lo que hay Todo o detrás nada. de ese principio, lo cogen como que es algo fijo, invariable y es o de una forma o de otra, pero no esa idea, por ejemplo, en el ejemplo que ponías ahora, de lo que te está diciendo, no te vayas justo a que sean números exactos, igual en una cosa será una y en otra será Claro. otra, pero lo que te está diciendo realmente, lo que hay detrás es que, por lo que tú has comentado, que hay cosas que con poco esfuerzo que puedas hacer van a tener una influencia enorme en tu vida en relación a otras, ¿no? O mayor que el resto, fíjate. Una de las mejores maneras para pensar en grises es utilizar conceptos como casi. Casi siempre, casi nada, casi todo, casi nunca, porque das un lugar a la duda. No ser categórico, no decir sí o sí, sino quizás podría ser una conversación que yo quiera que haya grises, simplemente la puedo transmitir diciendo, podría añadir pero es mi perspectiva, o podría estar equivocado. El concepto básico, el mayor enemigo del todo nada, es la mentalidad de principiante, que consiste en llegar y observar como si no supieras nada. Da igual los años que tengas detrás, ¿de acuerdo? Porque esa mentalidad principiante te abre a nuevas opciones. Entonces, esa pregunta que me has hecho, que ya está respondida en cierta forma, quiero dar una particularidad, es que depende mucho en cómo se aplique el todo o nada. Es decir, no es lo mismo ser categórico con respecto a la matemática que ser categórico con respecto a las conductas, que ser categórico con respecto a tu pareja. O sea, decir todo o nada varía mucho. Yo el concepto de todo o nada o de blanco y negro lo tiendo a aplicar más hacia el tema de la motivación. Mucha gente me dice, voy a jugar mañana. Digo, "Júgate hoy, juega hoy una hora, bueno, juega o trabaja hoy una hora. No, es que no quiero trabajar una hora, porque es que a mí me gusta sentarme para hacer 6. Digo, ya, pero es que llevas sin trabajar 3 meses. Porque nunca tienes para hacer 6 horas. Te estás saboteando a ti mismo, jamás vas a tener la opción de poder hacer 6 horas. Entonces, por eso se trabaja en la parte primera del mentoring online, en el módulo primero, además, que son los mínimos y máximos, que hablan justamente de esto. Y es para pensar en grises o para construir tu vida en grises, acostúmbrate al concepto de que poco más poco es mucho, que todo suma y que es mucho mejor que leas una página hoy a que no leas ninguna. Ideal, léete el libro, ¿sabes? Pero me refiero, con una página
está bien, es suficiente, porque es más que cero. Y si todos los días lees una página, dentro de 3 semanas estás más cerca de empezar a leer dos. Entonces, la mentalidad de todo o nada, a nivel de actitud, a nivel de hábitos, se trabaja de esa manera, poniendo pequeñas metas fácilmente cumplibles y entendiendo que eso suma. Al respecto de ser categórico con respecto al lenguaje, añadir la palabra casi o añadir podría ser, podría estar equivocado, podría o es mi punto de vista, añadir ese toquecito en el cual recordemos que es nuestra propia subjetividad la que está filtrando el mundo, es muy importante. ¿Por qué? Porque si me muevo en blancos y negros, aprenderé una manera de jugar a póker y creeré que es la única válida. Y no me permitirá aprender las de los demás y explotarlas, por lo tanto. Me estaba recordando, me venía muy hilado en el canal que muchas veces cuando estoy en un directo o cuando estoy en clase con alumnos, muchos ya se lo saben, porque ya han visto muchos vídeos y demás, Claro. pero siempre que suelo hacer una pregunta, pues hay alguno que empieza a llevarla por un lado, ¿no? Y enseguida hay alguno que se acuerda y dice, depende. Pues yo siempre, después de decir la pregunta y esperar un rato, ¿cuál es la respuesta siempre? Depende. En el póker muchas veces es eso, ¿no? Porque hay un montón de factores que influyen y la gente suele asociar a uno en concreto y tira por ahí, ¿no? Claro. Y la respuesta suele ser depende en muchas ocasiones y me recordaba mucho a ese punto, la verdad. Lo más probable, a mí me gusta siempre cuando hablamos de ciertas cosas, por ejemplo, ayer estaba debatiendo si cambiar dólares a euros o dejar los euros en dólares. O sea, perdón, que si cambiar los euros a dólares o dejarlos en euros, ¿vale? Sí. Porque iba a salir, no sé si sabéis algo de trading, tampoco os voy a aburrir aquí mucho, pero salía la FOMC y tal, y era un follón por el tema de intereses. Entonces, mi mujer me decía que qué pensaba yo, y yo le dije, pues eso, que depende. Que depende cómo vaya a ser la noticia. Que creo que lo más probable es que la mejor opción vaya a ser esta, pero no tengo ninguna certeza al respecto, porque si tuviera alguna certeza al respecto, seríamos millonarios y no somos millonarios. Así que no tengo ninguna certeza. Ese depende suele ser bastante acertado porque detrás lo que te está diciendo no es que sabes que hay varios factores Que no que dependen de influyen y nosotros. que ahí va a haber más chicha de la que puede parecer en un Claro. principio. Entonces, yo creo que realmente salir de los... O sea, a mí me gusta muchísimo la pregunta porque salir de los blancos y los negros... yo soy fan de Dragon Ball, ¿vale? Especialmente, y me gusta mucho Dragon Ball Super, que es Ya la última tenemos saga. ciertos años, yo creo que todos, ¿no? Sí, pues me alegro. Yo en su día era muy triste ser fan de Dragon Ball. Ahora es más feliz. Pero justamente es curioso porque están hablando del ultra instinto y mil historias más y explican que los ángeles pueden... Whis, no sé si sabéis quién es, pero bueno, que los ángeles pueden... Tú estás más al día que yo, ¿eh? Yo me quedé en el Z y este antiguo, pero No, mi por hijo ahora supuesto ve que el que tú dices, del ultra instinto, digo, ¿qué es eso? no. Digo, me he quedado Exacto, atrás, exacto. atrás. Yo te digo, merece la menos, no pasa nada. El concepto es que los ángeles son más de grises y los humanos o los terrícolas son más de blancos y negros. Y que la mejor manera para conocerse a uno mismo es ser más de grises. Entonces me ha hecho gracia la pregunta porque me ha recordado digo, mira, Toriyama piensa lo mismo. Hay que volver a verla desde una nueva perspectiva, entonces. Sí, yo ya te digo, Como cuando mi hijo aprendizaje. tenga los 8, hasta los 8 pues no quiero que la vea, pero cuando tenga 8 años va a ser del tirón y vamos, Sí, su trabajo de todos los días. fenomenal.